Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Vamos ahora a continuar con el estudio del capítulo 9 de Lucas a partir del versículo 28. Pero quiero hacer hincapié en algunas cosas que son importantes y que nos ayudan a entender estos pasajes, tanto los que vimos la clase anterior como lo que sigue, para que veamos la importancia que Jesús le iba dando a lo que iba dándoles a los discípulos y cómo quería Él que lo tomaran, que lo comprendieran, que lo hicieran suyo, y cómo era difícil para los discípulos lograrlo. Así como para los discípulos fue difícil, también a veces para nosotros es difícil tomar al pie de la letra las enseñanzas de Jesús. Por eso quiero hacer hincapié en esto. Y viendo la clase anterior, vemos cómo Jesús había alimentado a los 5,000 nada más varones, ¿verdad? Y esta es una demostración del poder del Señor. Y luego, cuando se quedó solo con sus discípulos, les preguntó, bueno, ¿quién dicen que soy yo? Y ellos ya les dan la opinión que tenía el pueblo de Jesús, ¿verdad? Como si hubiera renacido alguien de los antiguos. Y luego dice, ¿y ustedes quiénes piensan que soy? Pues Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí vemos cómo ya hay el reconocimiento de la grandeza de Jesús. Y inmediatamente que hay ese reconocimiento, fíjense, inmediatamente Jesús anuncia su muerte. ¿Por qué? Porque el pensamiento de que es tan grande que puede superar todas las cosas que vengan, a todos los enemigos que tenga. Entonces Jesús se da cuenta de esa idea que siempre está presente en los que esperan ese Mesías que llegó, que va a ser alguien grande, alguien poderoso, alguien que está sobre todos los gobiernos del mundo. Entonces les dice que va a ser el Hijo del Hombre, va a ser entregado en manos de los ancianos, de los escribas, y que va a ser muerto. O sea, ustedes están pensando en un personaje imposible de tocar, pero no, este personaje va a ser muerto y va a resucitar al tercer día, pero va a ser muerto. O sea, tengan presente que no es ese gran personaje poderoso que ustedes esperan. Y después viene enseguida la transfiguración. Y antes de la transfiguración, el último versículo antes, el 27, dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y cuando sucede la transfiguración de Jesús, hay 3 que ven la gloria de Dios cuando ven transfigurado a Jesús. ¿Y por qué lo decimos transfigurado? Porque dice que la apariencia de su rostro cambió. O sea, no era el mismo Jesús que conocían. Era otra cara. No nada más luminosa, sino otra cara. Se transformó. Y luego que ven aparecer las figuras también llenas de luz que representa a Elías y a Moisés, o sea, la ley y los profetas. Lo que se había enseñado al pueblo de Israel sobre aquel Mesías que ahora tenían delante, ¿verdad? Todo lo que Moisés había dicho, todo lo que los profetas habían dicho, ahí estaba representado en Elías y en Moisés. ¿Y de qué hablan? Hablan de la partida del éxodo que va a tener Jesús en Jerusalén. Entonces nosotros vamos viendo cómo se van encadenando las cosas, ¿verdad? El reconocimiento de la grandeza, esa grandeza que no es de este mundo, que no es para aquí y ahora,
y luego el aviso de que algunos verán su gloria, y ya vemos a Pedro, a Juan y a Jacobo que ven la gloria de Dios. O sea, lo que Jesús dice, verán el reino de Dios antes de que mueran, ¿verdad? Ahí tenemos 3 personajes que pudieron ver lo que será el reino cuando Jesús venga en su gloria, ¿verdad? Es un anticipo de alguna manera, ¿verdad? Que se cumple de inmediato, 8 días después, dice Lucas, 6 días después, dicen los demás evangelistas, porque Lucas considera el día en que suceden las cuestiones previas y el día en que se realiza la transfiguración. O sea, los otros nada más toman los días intermedios, 6, pero Lucas toma los 2 extremos, 8 días, ¿verdad? Al fin que él no es judío, Lucas no es judío, Lucas es un gentil y toma los días como nosotros, ¿verdad? Aunque sean medios días, pero los toma en cuenta. Sí. Entonces todo esto es muy interesante, ¿verdad? Antes de entrar en la lectura ahora del 28, aunque ya me adelanté un poquito, pero para ligar todos estos acontecimientos que no son cosas aisladas, sino que tienen una secuencia y un porqué. Vamos a empezar, por favor, con el versículo 28 de Lucas 9. Nosotros vemos ahí lo que estábamos explicando al principio, ¿verdad? De cómo tomó a 3 de sus discípulos del grupo donde estaban abajo en el valle y subió al monte a orar, porque a Jesús le gustaba orar en las alturas, en el monte, aislado, y se llevó a sus 3 íntimos para estar acompañado por ellos. Y dice que cuando oraba, la apariencia de su rostro cambió. Y aquí tenemos algo muy interesante, que la oración tiene resultados. Jesús estaba orando y en medio de la oración sucede la transfiguración. O sea, para Dios fue el momento preciso durante la oración de presentar a Jesús como Él era realmente, ¿verdad? Un ser divino, un ser que no pertenecía del todo a este mundo, aunque era humano, ¿verdad? Pero que tenía una trascendencia que el humano no podía entender si no lo había visto. Entonces lo vemos en medio de la oración, que es transfigurado. ¿Qué aprendemos de aquí? Que es muy importante la oración, aún para Jesús. Jesús siempre buscaba la comunión con el Padre orando. Todo el tiempo que tenía oportunidad se retiraba a orar. Ahora, si para Jesús era importante buscar a Dios en oración, ¿no será inmensamente importante para nosotros buscar a Dios en oración? ¿Verdad? Si para Él, que era el Hijo de Dios, era importante, ¿cuánto más para nosotros? ¿Verdad? Entonces aquí nosotros aprendemos qué tan importante es buscar a Dios en oración. Qué cosas tan tremendas pueden suceder cuando oramos, ¿verdad? Entonces, muy importante estar dispuestos a buscar a Dios en oración. Y yo pongo mucho acento en esto porque quizá es de las cosas más difíciles de lograr en las personas, no más en las nuevas, sino también en las que ya tenemos tiempo con el Señor, de hacer un tiempo para estar con el Señor en oración. La oración y el servicio cristiano son los aspectos más difíciles de la vida cristiana. Cuando hemos logrado esto, estamos del otro lado, ¿verdad? Con la oración en comunión siempre con el Señor para recibir
para poner nuestros problemas delante del Señor y para que Él nos dé su guía por medio del Espíritu Santo. Así que cambió la apariencia de su rostro y se hizo otra, y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y en ese momento que pasa esta transfiguración de Jesús, aparecen dos varones que hablaban con Él. O sea que en ese momento los discípulos que están ahí acompañando a Jesús se dan cuenta que hay dos personas que identificadas de inmediato, Moisés y Elías, que hablaban con Jesús. ¿Y de qué hablaban? Dice que primero que aparecieron rodeados de gloria y que hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. O sea, todavía no sucedía, todavía Jesús no simplemente les había anunciado que iba a morir, pero ya estas personas están hablando con Jesús: te vas a ir, vas a partir, ya vas a dejar este ministerio que tienes aquí en la tierra, y esa partida va a ser en Jerusalén. Recordemos por qué esa insistencia en Jerusalén, porque Jesús está en la región de Galilea, está aquí todavía no sale de la región de Galilea. Recuerdan que había estado en Capernaum, pasó al lado de los donde encontró al endemoniado, se regresó, sigue en la región de Galilea recorriendo las distintas aldeas y pueblos, y ahí es donde sucede la transfiguración. Hay un monte que se le conoce como el monte de la transfiguración, ¿verdad? En Galilea. En Galilea, aquí en la región de Galilea. Ay, perdón, aquí sí, aquí está el monte Tabor, y es posiblemente que aquí sea, ¿verdad? En esta región es donde sucede eso. Entonces nosotros tenemos que situarnos, y para poder entender por qué la insistencia que aquello que se esperaba, aquella salida de Jesús, iba a ser en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, sí, pastor, sí. ¿Usted cree que la transfiguración fue por motivo de Jesús o por motivo de los apóstoles que estaban con él? Pues yo creo que fue por ambas cosas. Una, porque Jesús necesitaba ese compañerismo, vamos a decir, esa fortaleza que todos necesitamos en los momentos difíciles. No es igual pasarlos solos que pasarlos con alguien al lado, aunque no hable, pero simplemente sentir a alguien al lado es importante. Entonces Jesús necesitaba este apoyo, ¿verdad? Para enfrentar la prueba final de su ministerio, pero también para los apóstoles, porque ¿qué les dice Jesús un poco antes? Habrá alguien que no muera antes de ver la gloria de Dios, el reino de Dios, como lo dicen las palabras de Jesús, que vea el reino de Dios, ¿verdad?, antes de su partida. Entonces nosotros aquí podemos considerar de alguna manera que aquellos 3 discípulos que acompañaron a Jesús vieron, aunque sea una ligera forma de lo que será el reino de Dios cuando Jesús venga en su gloria, porque lo vieron en su gloria, ¿verdad? Entonces, de alguna manera se cumple lo que Jesús había dicho antes, que los discípulos no entienden y ellos consideran que es a Juan el que va a vivir y va a ver, porque era el más joven, ¿verdad? Y va a ver la venida del Señor, ¿verdad? Sí, hermana Pati. Siempre me ha llamado a mí la atención al leer este pasaje. Sí. Previamente nos dice que Jesús se transforma con otra apariencia. Sí. Pero ¿cómo los discípulos pudieron identificar a Moisés y Elías si no los habían conocido físicamente? Aquí nosotros tenemos que de alguna manera interpretar lo que hablaban, porque por medio de lo que hablaban se dieron cuenta de quiénes eran, ¿verdad? Quizá Jesús al hablar con ellos mencionaba alguna cosa que los identificaba,
¿Por qué? Porque oyeron la plática que ellos tenían, ¿verdad? Y se dieron cuenta de cuál era el tema de conversación, de tal manera que se les graba, en su vida es muy importante. Nosotros en la segunda carta de Pedro, ya en el capítulo 1, tenemos una cita de que Pedro sigue insistiendo sobre eso que él vio, ¿verdad? O sea que lo marcó de por vida, aquella experiencia que tuvo, aquella vivencia que tuvo, ¿verdad? Entonces, aunque no está transcrito todo lo que hablaron, pero simplemente nos dicen el tema de lo que hablaron. Pero posiblemente en la conversación ellos se dieron cuenta quiénes eran, para que lo puedan decir, eran Elías y Moisés, quiere decir que hubo una identificación, ¿verdad?, de los personajes que estaban ahí. Y nosotros, un momentito, nosotros lo interpretamos como, les dije antes, el anuncio de que toda la ley está hecho de Jesucristo, porque ¿quién es el autor de la ley? Pues Moisés, ¿verdad? Entonces, toda la ley está representada en Moisés, y Elías, que es uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, de alguna manera representa todo lo que los distintos profetas anunciaron sobre Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿se acuerdan que siempre dice, Jesús hace mención de que la ley y los profetas se habla de mí? ¿Verdad? Bueno, ahí está de alguna manera representado ese dicho de Jesús, de que en la ley y en los profetas se habla de Él, ¿verdad? De su ministerio, de su sacrificio, de su misión, ¿verdad? Muy bien, Aarón, por favor. Hermana, tengo 4 comentarios, a ver si no me pierdo. Uno, platicando con el hermano Tacho, director del coro de Navidad, Anastasio Vázquez, que Dios lo sanó de cáncer hace un año, y después de otras cosas, dice que él fue a una campaña de sanidad y que Dios le habló y le dijo, tú no vas a morir de cáncer, me comentaba a mí. Entonces yo, porque me gusta platicar con la gente, les decía, ¿y cómo le habló? O sea, que fue una visión. Dice, no sé, yo cerré los ojos, ni ella ni él mismo sabe, dice, pero, y se lo he oído a varias gente, pero Dios me estaba diciendo, no fue de manera audible, no fue de manera visual. Es decir, el orden espiritual es muy complejo para nosotros porque no estamos en esa dimensión, o sea, estamos en una de las 3 dimensiones materiales. El orden espiritual es muy complejo y entonces yo creo que la comunicación es una comunicación que no entendemos y que fue en ese nivel, donde sabes que Dios está comunicando cómo, algo que a veces, mundana, por darle es muy difícil a las cuestiones espirituales darles una, no, ¿cómo le llaman? Es una analogía en nuestro mundo, porque nuestro mundo es material y entonces es muy difícil, pero sería como una analogía lejana, como telepatía, pero burda, es una analogía burda, porque pues no entendemos eso. Bueno, el otro comentario que quería hacer es el del versículo 1, observar cómo Jesús vino a salvar al mundo, pero escogió a 12, o sea, ¿cómo va cerrando el círculo? Aparentemente. Escogió a 12, pero en la transfiguración escogió a 3, que él a veces lo escogía en varias ocasiones, y al que le permitía recostarse en el pecho de él era uno. Uno pudiera decir, entonces hay élites o hay favoritismo. Hay favoritismo, o porque hay grupos, sería todo, ¿no?, un análisis en ese sentido. Y bueno, mi comentario sería y que es enseñanza también en mi vida, como así uno tiene grupos, como que Dios se comunica de acuerdo a la necesidad de cada uno, de cada persona, y de acuerdo también a los talentos de cada uno, y en cuestiones también que nos desconocemos, porque Pedro llega a Jesús por Andrés. Andrés lleva a Pedro a Jesús,
pero después en el círculo de los tres ya no aparece Andrés. Es decir, Pedro llegó después, porque Andrés lo llevó, pero en el círculo de los tres no está Andrés, usualmente. No está, por lo menos en la revelación bíblica. Entonces, es algo que quería poner ahí sobre la mesa. El tercer tema es, ¿cómo es, y esa es más pregunta, comentarios también, son preguntas, comentarios, es pensar, reflexionar sobre lo que estamos leyendo. Es, ¿cómo es la oración entre la Trinidad? Porque Jesús era Dios, y Jesús oraba, pero Él es Dios, y esa es la complejidad del misterio de la Trinidad. Y hasta dónde podemos atisbar, porque ya son cuestiones, otra vez, de otra dimensión espiritual. Porque la oración es comunicación y es comunión. Es cuando un espíritu se une a otro espíritu. Es algo muy profundo, la oración. Y es algo muy íntimo. Sin embargo, es un solo Dios. Que luego batallamos con eso. Pero son tres personas. Y el cuarto esa es pregunta, si Moisés y Elías aparecieron en la transfiguración, significa que las personas que ya descansan de sus trabajos y de sus obras, pueden venir y platicar con nosotros. ¿Mande? Sí, pueden venir y platicar con nosotros. Son temas para comentarlos, ¿no? Voy a empezar por el último. Sí. Recuerden que siempre se menciona que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. ¿Por qué? Porque son de vivos que tienen la vida eterna. Es Dios de vivos. Entonces, por eso dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Porque puede el cuerpo material morir, pero no su espíritu, no su ser espiritual. Entonces, esos están vivos. Por eso esa experiencia de la transfiguración nos enseña de ese mundo que no conocemos, de esa vida que no tenemos idea, pero que es real. Una vida de vivos con Dios, que así vamos a estar con Jesús, aunque nuestro cuerpo muera. Ya la redención del cuerpo vendrá cuando Jesús vuelva, ¿verdad? Eso nos lo explica Romanos muy bien, que la redención del cuerpo será hasta que Jesús vuelva. Ahora, eso es con respecto a que podemos hablar con los muertos. No eran muertos, eran vivos en el espíritu. Además, los discípulos no hablaron con ellos, nada más Jesús. Si ustedes se fijan, nada más Jesús habló con ellos. Y el hecho de que ellos quisieran hacer que pertenecieran a este mundo que no tiene gloria, pues estaban, como dice, no sabían lo que decían, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque ellos estaban aquí nada más en un momento que era necesario, como dijo el pastor, por Jesús mismo, ¿verdad? Porque necesitaba ese apoyo, pero regresaban a su gloria. No eran para quedarse aquí, por eso resultaba ilógico el que vamos a hacer unas cabañas, ¿verdad? Unos techitos para que ellos estén protegidos. ¿Sí, pastor? La pregunta del hermano respecto a ese cuarto punto, hermana, es si los muertos se pueden comunicar con los vivos. Esa fue la pregunta, ¿verdad? Al final. Y yo creo que sí hay que dejarlo bien puntualizado. Miren, hay algunas cosas que a veces no aceptamos desde el punto de vista teológico, pero que son reales. Y yo voy a poner un ejemplo. Las personas que mueren sin despedirse, muchas veces de alguna manera buscan la manera de comunicarse. Y eso está registrado en muchas cosas, sobre todo en hechos paranormales que le llamamos. Hubo el caso, voy a presentar uno nada más, de una persona joven que trabajaba bastante, se desocupaba tarde, y cuando llega a su casa y ya está descansando, cuando se quiere empezar a dormir, ahí está su papá hablándole, diciéndole, hijo, estoy muy contento de ti, te felicito por lo que has hecho, pero es el momento de que nos despidamos.
te deseo lo mejor de la vida y sigue como hasta ahora, ¿verdad? El papá despidiéndose de él. El papá estaba en Inglaterra y él es de Estados Unidos. Entonces está la impresión que le causa esa despedida del papá, que habla a la casa del papá y le dicen: tu papá falleció hoy, falleció a tales horas, horas en que él estaba en el trabajo, pero hasta que su mente estuvo desocupada, llegó el mensaje. Eso a veces hablamos de telepatía, pero la telepatía generalmente es de una mente a otra directamente, y eso también se da, la telepatía. Dicen los que manejan el conocimiento del cerebro que va a llegar un momento en que no nos vamos a poder comunicar como ahorita de palabra, sino a través de la mente. Entonces nuestra comunicación no va a ser por oral, sino por telepatía. Ese va a ser el medio normal de comunicarse. Entonces ya se empiezan a presentar algunos casos de telepatía. Nosotros sabemos de alguna gente que dicen que lee la mente, está actuando con telepatía, simplemente hay una recepción, transmisión, como si fueran ondas de radio. Hace años nos parecía de magia y de brujería eso de las ondas de radio. Ahora los adelantos tecnológicos que existen, cállense, para nuestros abuelos hubieran sido de mucha desconfianza, ¿verdad? Porque son inexplicables para una mente que no ha asimilado esos adelantos, ¿verdad? Entonces, ahí podemos nosotros tener una idea nos dicen los estudiosos del cerebro que usamos la 10ª parte de la capacidad de nuestro cerebro. La 10ª parte, que nuestra capacidad cerebral es mucho mayor todavía, pero como no la necesitamos, no la usamos. Cuando llegue la necesidad de usarla, entonces desarrollaremos. Nosotros sabemos que cuando hay una lesión cerebral, antes se decía, no, pues ya se murió esa parte del cerebro, ni modo, ya no. Pero ahora sabemos que otras partes del cerebro toman las funciones de aquella parte que se dañó, no en su totalidad, no en la perfección, pero la toman. Entonces por eso puede haber la rehabilitación, ¿verdad? La zona que se murió, pero hay otras zonas que la toman. Ahora, eso de que se murió, era antiguo también, porque ahora se sabe que las células del cerebro sí se regeneran. Ahora en la decena de los 90, los 2000, que por primera vez en la historia se empezó a estudiar las enfermedades mentales y se empezaron a desarrollar medicamentos específicos para las enfermedades mentales, se dieron cuenta que realmente sí hay una neurogénesis, no con la rapidez que tienen los demás tejidos. Nosotros sabemos que la piel se desarrolla rápidamente y cicatriza rápidamente nuestras heridas en la piel, que los músculos también regeneran, que el hueso regenera tanto que a veces crece de más, como los espolones y todas esas cosas, ¿verdad? Pero hay tejidos que crecen muy aprisa, el hígado se regenera, cortan un pedazo de hígado y el hígado sigue creciendo para regenerarse, ¿verdad? Pero el cerebro no es tan rápido para crecer como esos órganos, ¿verdad? Como esos tejidos. Pero sin embargo sí hay una neurogénesis. Entonces cada vez vemos mayor esperanza en nuestro propio cuerpo. Por eso no nos podemos extrañar de esas curaciones que hacía Jesús, porque simplemente aceleraba lo que ya tenemos en potencia ahí, ¿verdad? Ya lo tenemos en potencia y lo usaba, ¿verdad? Ahora, tenemos también que recordar que nosotros tenemos la capacidad en nuestro organismo de la curación de las enfermedades. No todo es medicamento, no, el cuerpo sabe curarse, nada más que nosotros a veces en lugar de dejarlo que sane, que se ayude, lo entorpecemos y le estorbamos,
¿verdad? Hacemos muchas cosas que en lugar de ayudarnos nos dañan. Entonces, por esa razón, nuestro cuerpo no nos responde. Voy a mencionar nada más 2 o 3 que no nos ayudan en nada. No dormimos lo suficiente muchas veces. Y el sueño es una de las cosas reparadoras del organismo. No comemos adecuadamente lo que necesitamos. O comemos de menos nutrientes o comemos de más. Entonces todo eso entorpece nuestra vida. Y otra de las cosas es que no cuidamos nuestra salud, la tenemos en poco. Por ejemplo, estos días fríos, oye, podíamos ver a gente, que los jóvenes sobre todo, que andaban como yo ando ahorita. ¿Y ahorita cuántos grados estamos? Sí, ya estamos bastante cómodo el clima, ¿verdad? Estamos a 20. Bueno, así andaban cuando estaba a -1 grado. En la calle. Oigan, no es posible. Oye, ponte un abriguito, ponte una chaquetita, ponte algo más cubridor. Ahora sabemos por experiencia que las enfermedades entran por los pies y por la cabeza, porque es lo sensible, ¿verdad?, al enfriamiento. Sin gorras, yo vi hasta chicos sin calcetines. Pues nomás voy al súper, fuimos a la gasolinera sin calcetines. O sea, nos buscamos las enfermedades. Entonces, hubo muchas parálisis faciales en estos días. El hospital civil que estaba lleno y es por eso. Sí. No, o sea, no tenemos el cuidado necesario de nuestro cuerpo. Entonces, todas esas cosas influyen en que nuestro cuerpo no nos ayude a sanar de las cosas que le llegan, ¿verdad?, que le agreden. Entonces, es algo que es bueno comentar, ¿verdad?, porque tenemos una responsabilidad con el Señor de nosotros mismos. Vamos a responder del cuidado de nosotros mismos ante Dios. Sí, Deli, por favor. Retomando eso que usted acaba de mencionar de los ciclos de sanación o autocuración propia del cuerpo, yo les pediría que investiguen en el internet los ciclos ultradianos. Existen los ciclos circadianos, ultradianos, que es cada 2 horas un periodo de descanso, que debiéramos de realizar un periodo de descanso de 10 a 20 minutos, que es el periodo de restauración. Pero yo les pido que lo investiguen mejor, para que ustedes se den cuenta. Y retomando también lo que usted dice de las cuestiones cerebrales, en la cuestión de casos tanatológicos de enfermos terminales, me ha tocado ver en varias ocasiones que, por ejemplo, esas personas que están a punto de morir, ven y platican con sus parientes cercanos. Por ejemplo, una tía mía que yo fui a visitar, dice: Rosanelli, es que vino tu mamá y Florinda y Ramiro a verme, pero estas no me creen, estas son sus hijas. Le dije: tú platícame, ¿y de qué hablaban? Que todavía no me tocaba irme, que me iba a esperar un poco más de tiempo. Ay, ¿qué más? Y así, pues, de esas cuestiones. Mi mamá vio a sus padres adoptivos también y platicaba con ellos antes de morir. Y un caso que fue el de mi propia hermana cuando mi mamá murió. Mi hermana quedó huérfana de papá cuando ella tenía 7 años, yo 15. Entonces ella se apegó a mi mamá. Pero cuando mi mamá muere, ella sufría bastante y me decía: es que me siento huérfana, totalmente huérfana. Y yo le decía: Ludi, habla con Dios. Y si tienes algo pendiente que hablar con mamá, quizás Él te lo permita. Habla con Dios, porque somos cristianas las dos. Y sí se puso a orar. Y un día ella soñó, pero tal como era el tiempo actual, que sonaba el teléfono. Ellas hablaban mucho por teléfono todas las mañanas. Y sonó el teléfono. Y era mamá. Le dijo Ludi: mamá, ¿es usted? Y ella en el sueño sabía que mamá estaba muerta. Que era un tiempo actual. Mamá, ¿es usted? Sí, Ludi, soy yo. Mijita, pero no sufras. Yo estoy aquí muy contenta. Deja de sufrir. Yo estoy aquí feliz.
fue mi tiempo, estoy aquí en paz, muy feliz y muy contenta. Se acabó el sufrimiento. Sí. Sí, primero hermano Gerardo y luego Aarón. Primeramente quiero decirles que mi comentario es con todo respeto a los demás comentarios que se han hecho. En primer lugar, Dios nos crea perfectos a su imagen y semejanza. Si bien es cierto que luego el cuerpo se corrompió a través del pecado, pero pues nuestro cuerpo físicamente es perfecto, cada órgano tiene su propia función. De tal manera pienso yo que el cerebro tiene una función muy propia y esencial. Y si bien es cierto que hay cerebros privilegiados y muy bien desarrollados, pero están limitados aquí. De tal manera que si pensamos más allá en transmisiones cerebrales, echaríamos por tierra la perfección de Dios que ha creado en nosotros, porque creó una boca. Esto fue creado por Dios para hablar. Estos ojos fueron creados por Dios para ver. A la falta de cada uno de ellos o de alguno de ellos, es cierto que otros se desarrollan más, pero no cumplen la función en totalidad del órgano que se suprimió. Es por un lado. Por otro lado, hay un pasaje de la Biblia donde el hombre rico que fallece y que está ya en las profundidades, en el infierno, y él aboga porque se da cuenta de lo que está viviendo allí, y él aboga por sus familiares para ir a avisarles que, vamos a decirlo parafraseadamente, ir a avisarles que se porten bien porque acá está feo, y no le gustaría que llegaran, y no le fue permitido ir allá a avisarles a sus familiares pórtense bien porque acá está feo. Ahí está la prueba. Son mis dos comentarios nada más. Sí, sí, Aarón. Mi postura también personal, así como comenta el hermano Gerardo, es que pues hay un mundo que no conocemos y que escapa al mundo material. O sea, es un mundo que difícilmente vamos a entender. Dos, el tema que usted menciona y que me parece muy interesante, tenemos una teología sistemática, pero pudiera haber sucesos que escapan, como usted menciona, de esa teología sistemática. Tres, aún lo que dije, esas dos primeras sentencias que comenté, en las primeras dos, yo diría la tercera, es peligroso separarse de la teología sistemática para personas, que la mayoría de nosotros es el caso, en eso estamos, no estamos sumamente preparados en las Escrituras, uno, y dos, en comunión con Dios. O sea, si no se dan esos dos casos, debemos de tener mucho cuidado en separarnos de esa teología sistemática, aunque la otra premisa es correcta, y si hay sucesos y cosas que no entendemos, porque además ahorita mientras hablaban yo recordaba que Jesús en una ocasión dijo, uno mayor que el sábado está aquí. Él es Señor y su señorío es absoluto y Él no está sujeto a nuestra teología sistemática. Yo lo entiendo, pero mucho ayuda la teología sistemática. Y recuerdo cuando yo era niño que había cosas que pues nuestros maestros en la fe nos decían, y los jóvenes que estamos yendo a la escuela pues no creíamos, cuestionábamos la palabra, cuestionábamos. Entre ellos les voy a mencionar las muy conocidas por ustedes, es: no bebas, no vayas al cine, cuidado con la ropa que usas y cómo la usas, etcétera. Y todas cuestionables por la Biblia. Entonces, ya pues, incluso algunos se la fundamentaban mal, porque no tenían estudios algunos de ellos. Y nosotros, pues que tenemos esa ventaja de haber estado yendo a la escuela, algunos rebeldemente hasta lo increpaban al maestro, pero otros, bueno, te callabas, pero decías, eso no puede ser, ¿no? Y además porque aquí dice la Biblia que dice, es que como un apóstol le recomienda a otro
a Timoteo, me parece, le dice, toma algo de vino para tu estómago, y sobre todo los jóvenes que somos inquietos, ahí me incluyo todavía, que somos inquietos mentalmente, entonces, y leemos la Escritura, empezamos a cuestionar cosas, y algunas de esas incluso no es teología sistemática, pero son diques, son cercas, barreras muy útiles, precaución, y ahora, a mi edad, digo, gracias a Dios por esos maestros que tuve, y veo que cuando tú quitas esas barreras y esas cercas, entras en un terreno peligrosísimo, donde el diablo también actúa, y sí debemos de tener sumamente cuidado. Entonces, con eso, digo, como un comentario mío, entonces yo a veces digo, pues, a lo mejor no es pecado eso, pero lo voy a evitar, o sea, lo voy a evitar. Porque no me hace bien, no me redunda No me hace ningún bien. y además porque es un ambiente no adecuado para mí, para mi mente, no es saludable, no está preparada mi mente para enfrentar eso. Mi esposa, que no está aquí, ¿va? Qué bueno que no está. Por ejemplo, mi esposa, yo oigo radio, yo oigo música de radio en ocasiones. Mi esposa no le gusta. Dice, no, me perturba. Y yo le respeto y la apago. No, pues claro, pues, mi esposa, que no, la apago. Inmediatamente, ¿no? Y más me vale. Entonces, pero qué bueno es que una persona diga, esto me hace daño. No le metamos mucha Biblia y doctrina. Me hace daño, retírate. Te hace daño, retírate, no lo hagas. Sí. Yo quiero insistirles en algo, y que siempre les he dicho, nuestra mente es finita, pertenece a este mundo, es material, y tiene su alcance, claro, hay mentes, como comentábamos, muy brillantes, pero tiene una hasta aquí, y no llega más allá de lo que humanamente es posible, ¿verdad? Entonces, cuando la mente ya no nos da más, todavía nos queda la fe. Y eso es lo que siempre debemos recordar, que después de que la mente ya nos dio todo lo que podía dar y explicaciones, y no las encontramos, todavía tenemos la fe. Ahora, muchas de las cosas paranormales no son normales, por eso se llaman paranormales, están al lado de las normales, pero algunas hasta son patológicas. Mencionaba Aarón que a veces hay peligro ahí, ¿sí? Nosotros sabemos de la gente que usa la policía porque son capaces, o no son capaces, a pesar de ello son capaces de ver dónde se cometió un crimen, dónde se cometió un hecho malo, y lo pueden visualizar y reproducir completamente. Pero esos casos se ha demostrado que resultan después de un accidente grave, en donde el cerebro se ha visto involucrado. Y no crean que es algo agradable, es algo muy desagradable para las personas que lo sufren, porque están bien tranquilas en medio de la familia, contentas, y de repente la visión de un asesinato. Oigan, es algo terrible, horroroso, horroroso. Entonces es una carga, es un trauma para ellos. Pero aprovechando esa cosa que es espontánea en ellos, la policía los usa para aclarar muchos crímenes, ¿verdad? Aquí se usa poco, pero en Estados Unidos se usa bastante, ¿verdad? Esas personas que tienen esa capacidad, pero no es normal, es una falla, es una lesión en el cerebro, ¿verdad? Entonces, para que veamos que sí involucra, como decía Aarón, peligro, o sea, no buscarlo por buscarlo, esas personas no lo buscan, lo tienen como un daño, ¿verdad? Sí, que querías comentarnos algo. Sí, que de hecho ahorita está acordando, haciendo memoria, se da el caso de Saúl, desde el Antiguo Testamento, que incluso él pues hace mal a buscar a una medium, a una divina, y manda a traer a Samuel, ¿verdad?
Entonces, este caso no se da por primera vez o que vemos una acción así, o un acto así, cuando Jesús es transformado, sino también está el caso desde Saúl, ¿verdad? Que pasa ese detalle. Entonces, son cosas que a lo mejor no entendemos, o cuáles casos son especiales para que Dios permita ese tipo de presencia. En este caso, no sé, a lo mejor Moisés y Elías estaban dándole aliento a Jesús de lo que iba a acontecer, decirle, bueno, pues ya va a pasar, ¿verdad? Entonces ya te vas a enfrentar a esto y pues para esto viniste, ¿verdad? Pero sí hay que tener mucho, al punto que quiero llegar, es que hay que tener mucho cuidado, como estamos diciendo con estos casos, porque se puede llegar a un desvío de lo que Dios realmente quiere para nosotros, no buscar un consuelo o buscar el consuelo en esa parte espiritual, sino el consuelo en la parte de Jesucristo, ¿verdad? O sea, en la que nos está permitida. Exactamente. Sí, tocando ese tema, ese es precisamente lo que se trata de evitar. Cuando nosotros buscamos entrar, vamos a decir, de manera forzada al área espiritual, a la que todavía no tenemos un acceso natural, excepto a través del Espíritu Santo, entonces corremos un riesgo muy grande, el peligro del que hablaba Aarón, porque así como pueden venir el Espíritu Santo, que es para nuestro beneficio, pueden venir espíritus que no sean precisamente el Espíritu Santo y usar esa puerta que nosotros estamos abriendo para recibir algo que no nos conviene, que nos va a hacer daño, que va a ser contraproducente. Entonces, por eso es que Dios quiso que ese renglón fuera cerrado, le fue prohibido a su pueblo, ¿verdad? No consultar a divinos, no consultar gente que usaba de ese tipo de puertas, vamos a decir, porque no era conveniente para su pueblo. Y nosotros lo podemos entender cuando tenemos ya el conocimiento del Evangelio y sabemos que el único espíritu permitido para nosotros es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es nuestro canal de comunicación con el mundo espiritual, porque ese nos lleva directamente a Dios, ¿verdad? Sin ningún peligro. Por eso todos los demás canales tenemos que tener mucho cuidado y dejarlos de lado. Si el Señor dice que no nos convienen, no nos convienen. Y ya les digo, cuando llega a suceder, generalmente son casos patológicos, que la gente se quisiera librar de ellos y a veces no pueden, ¿verdad? Entonces, que nos quede bien claro ese renglón. Cuando la mente no logra llevarnos más allá, todavía tenemos la fe, ¿verdad? La fe en el Señor, la fe en que el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cómo andamos de tiempo? 5 minutos. Bueno, vamos a ver, nos quedamos en el 32, ¿verdad? Para seguir el 32. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, aquí que
los discípulos tenían mucho sueño, no podían mantenerse despiertos, estaban luchando por mantenerse despiertos. Y nosotros podemos ver allí una semejanza con lo que sucede luego en Getsemaní, si ustedes se dan cuenta. Dos situaciones muy importantes en la vida de Jesús. Aquí, el presenciar su gloria y allá su sufrimiento, ¿verdad? Y en los dos casos, cómo batallaron. Pero aquí claramente nos dice que se pudieron mantener despiertos. ¿Y saben por qué esa precisión de que estaban despiertos? Para que no fueran cuestionados luego de que, lo soñaron, ¿verdad? No, estaban perfectamente despiertos, ¿verdad? Aunque tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y pudieron ver la gloria de Jesús y pudieron ver a sus dos acompañantes. Y luego dice que se apartaron ellos de él, o sea, a estos dos personajes, Moisés y Elías, se apartaron de Jesús. A veces nos queda la duda de que si ellos son los apóstoles, no, son aquellos dos personajes se apartaron de Jesús, y donde se apartaron de Jesús, ellos dijeron, bueno, pues ya podemos comentar con Jesús algo, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer las enramadas. Les digo, no pensando en que no eran criaturas terrenales y que no necesitaban nada de este mundo y que no iban a permanecer en este mundo sin gloria cuando ellos venían cubiertos de gloria, ¿verdad? Y luego dice que mientras sucedía esto y hablaban, una nube bajó y los cubrió. Y nosotros sabemos que la nube en toda la historia judía representa la presencia de Dios. Cuando la nube bajaba en el desierto, cuando salieron de Egipto, anunciaba la presencia de Jesús. Cuando bajaba sobre el tabernáculo quería decir, vayan y estén en el tabernáculo, que vaya Moisés o que vaya Aarón o que vaya el que iba a ser mensajero para recibir mensaje de Dios. Entonces tuvieron temor porque tenían el conocimiento que la nube representaba la presencia de Dios con ellos y tuvieron miedo. Nosotros sabemos cómo Moisés y cómo Isaías mencionan que están en la presencia de Dios y seguir vivos, ¿verdad? Era toda una proeza, una bendición de Dios haberlos librado de la muerte. Tuvieron temor, pero una voz desde la nube les dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, una aseveración de que el que tenía la palabra de Dios con él era Jesús, y que al que había que oír, no a los maestros escribas, no a los sacerdotes, no al grueso del pueblo, sino a Jesús, para saber la verdad que venía directamente de Dios, ¿verdad? Entonces a él oír. Y dice que cuando cesó la voz, entonces se encontraron con Jesús solo, ¿verdad? Ya no había nadie más, estaban ellos solos con Jesús y estaban tan impresionados que se callaron la boca, no comentaron nada ni entre ellos y nunca comentaron nada hasta después de la muerte de Jesús, ¿verdad? Eso lo guardaron en su corazón porque era algo que ¿quién los iba a entender lo que habían visto? ¿Verdad? ¿Quién los iba a entender? Entonces se lo guardaron y no lo mencionaron sino hasta después de la muerte de Jesús. Revisen el primer capítulo de la segunda carta de Pedro y ahí van a encontrar una mención que hace Pedro de esta experiencia que él tuvo. Y cuando Pedro escribe sus cartas, pues ya pasó mucho tiempo, porque Pedro no es de los primeros que escriben, ¿verdad? Entonces, 16 y 17. 16 y 17, ¿nos los lee, hermana, por favor? Sí, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo
complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahí Pedro está dando testimonio mucho tiempo después de aquella experiencia que no compartieron con nadie mientras Jesús vivió, con nadie, ¿verdad? Entonces, ¿cómo impactó en sus vidas al grado de que luego lo usa para mostrarles que no están enseñando, no están hablando de cosas que no sean verdad o que se hayan imaginado o que ellos hayan pensado, sino algo que vieron, que experimentaron y que no nada más con sus ojos, sino con sus oídos, ¿verdad? Entonces es un testimonio que está dando de aquella experiencia, Pedro. Muy bien, creo que ya estamos sobre el tiempo. Vamos a quedarnos para la próxima clase para seguir en el versículo 37.